Vamos a abrir nuestras Biblias en la ya conocida epístola a Colosenses. Colosenses capítulo 2. Y vamos a leer solo 2 versículos. Vamos a leer juntos todos. Colosenses 2. Capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Ya lo leemos juntos todos, ¿ya? Son solamente 2 versículos, todos pausados. La Biblia en Colosenses 2, 6 y 7 dice de la siguiente manera: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Señor, te pedimos que en este momento que vamos a reflexionar sobre tu palabra, disipes toda preocupación, aclares en nuestras mentes la palabra tuya. Gracias porque en estos domingos, durante este mes, hemos estado tratando el capítulo 1 de Colosenses, y las verdades que nos has enseñado han sido muy profundas. Señor, que esto pueda ser de beneficio para todos mis hermanos y tú puedas seguir usando tu palabra para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. En Cristo, amén. Colosenses es uno de las epístolas que se puede decir que exponen en una manera muy clara la cristología, que el apóstol Pablo va a subrayarlo con una intensidad muy fuerte. A ver, haciendo rápidamente el primer domingo, para seguir la hilación y terminamos en el día de hoy, habíamos visto nosotros 3 verdades teologales. Habíamos visto de que Pablo va a la iglesia de Colosas y va a hacer un diagnóstico que nosotros ya lo hemos estudiado sobre la fe, sobre el amor y la esperanza. La iglesia de Colosas había salido aprobado, lo habíamos visto eso. Y miren, acuérdense esas 3 palabras, es un resumen bien fácil para acordarnos: fe, amor y esperanza. Después habíamos visto 3 palabras que habíamos estudiado: conocer, caminar y fructificar. Pablo estaba hablando a la iglesia y decía que la mejor manera para tener conocimiento de la fe era profundizando el conocimiento de Cristo y no tomar otro argumento de una fe que muchas veces se desvirtuaba en Colosas, como en estos tiempos, ¿no? Entonces, el conocer a Cristo, caminar y dar frutos fueron las 3 palabras que nos recuerdan al segundo domingo. Pablo va a decirnos: no podemos como iglesia crecer, no puede haber un crecimiento espiritual si no sabemos en dónde está apoyado nuestra fe. No podemos nosotros tener mayor conocimiento si no es por la palabra de Dios. Lo subraya bien claramente y eso lo quisiera solamente para pasar. Hay una frase que habíamos trabajado: en Cristo, ¿no? Y solamente quiero que nos acordemos esta frase porque después habíamos visto la otra frase
Primero yo estoy en Cristo y en esa reconciliación yo reconcilio mi vida con Dios, con mis hermanos. Y luego habíamos visto el domingo pasado habíamos visto, y creo que algunos han tenido este recordatorio, ¿no? Y acá hay un texto muy importante, ¿no? Colosenses, que dice: Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Primero era en Cristo, y ahora ya no es en Cristo, sino Cristo en mí. Eso lo habíamos estudiado el domingo pasado. Ahora yo quiero entrar rápidamente, no voy a demorar mucho este domingo porque vamos a hacer un culto muy especial, ¿no? Y quisiera terminar este grupo de mensajes de Colosenses tocando estos dos versículos que ya hemos dado lectura. Una hermana cristiana tenía una cita muy importante. Esta cita iba a definir bastante su vida. Se va con su coche y el lugar donde tenía que ir tenía que ser exacto y preciso a la hora, y resulta que no encontraba dónde estacionar. Entonces hace una oración rápida: Señor, que pueda encontrar un estacionamiento urgente, ayúdame. Y justo cuando está orando, sale un carro y le deja libre el lugar para que estacione. Y la hermana dice: Señor, bueno, ya no te preocupes, ya lo he solucionado el problema, ¿no? Ya encontré el lugar, ¿no? Olvídate de lo que pedí. Primera historia. Otra historia. Un hermano muy humilde, un hermano que vivía de los sembríos que hacía, de la chacra en donde él labraba, cosechaba y vendía, había hecho una siembra bien grande. Su chacra estaba en un valle junto a un río. Faltaba una semana para la cosecha, y una noche el río creció y arrasó toda la chacra. Todo. Así que su esperanza de cosecha se arruinó totalmente. Al día siguiente, con mucha tristeza, este cristiano va y en la mitad de la chacra se arrodilla y agradece a Dios por esto. Dos historias. ¿Encuentran alguna diferencia entre esas dos historias? ¿Encuentran alguna diferencia? Ambos tenían una necesidad. Pero la segunda historia, tiene una cosa muy interesante que va a ser lo que yo voy a subrayar esta mañana: acción de gracias. Y Pablo nos habla en el versículo 7, y lo he subrayado, los que ven en la pantalla, en la última parte del versículo 7, porque es una cosa muy importante. Muchas veces nosotros hemos reducido nuestras oraciones a peticiones de ayuda, de socorro, y nos hemos olvidado de acción de gracias. ¿Y qué es la acción de gracias? La acción de gracias es la respuesta del hombre ante un gesto de gracia de Dios. Cuando Dios hace algo por nosotros, el gesto con el que podemos responder es de agradecimiento a esa acción de gracias. Y esto aparece muchas veces en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el diluvio terminó, Noé sale del arca. ¿Qué es lo primero que hace? Los que han leído Génesis 8 van a saber que primero hace ¿qué? Un altar. Y hay un agradecimiento, acción de gracias. El patriarca Abraham, cuando fue llamado por Dios a sacrificar a su hijo, y en el momento que iba a sacrificar, Dios lo para
y Abraham después de eso presenta un carnero en holocausto. Génesis 22, acto de agradecimiento. Cuando los israelitas salen de Egipto y cruzan en una manera, pero que hasta ahora uno lo celebra, ¿no? Y se emociona al leer cómo cruzaron el Mar Rojo y cómo los egipcios quedaron unos al otro lado y otros sepultados en el mar. Al otro lado hicieron una fiesta de agradecimiento, Éxodo 14. Y podemos seguir sacando más pasajes de acciones de gracia. Y lo que quiero en esta mañana, hermanos, poder nosotros recordar y recobrar esa cosa muy importante que es acción de gracias, dar gracias a Dios. El agradecimiento es una consecuencia a un gesto que ha tenido Dios para con ellos. Es el alma que se abre reconociendo la presencia de Dios. Y Pablo, cuando usa la palabra en el texto que hemos leído en acción de gracias, usa la palabra Eucaristía. Y Eucaristía significa agradecimiento a Dios por lo que Él hace por nosotros. En la cultura romana, había una cosa normal, y la cosa normal que ellos tenían era el agradecimiento. Hechos 24, supongo que varios han leído Hechos 24, si no es todos. Pablo había sido llevado ante Félix por el sumo sacerdote y los judíos que estaban acusándole. Y para acusar a Pablo, porque Pablo tenía una elocuencia tremenda, ¿qué hicieron? El sumo sacerdote y todos los judíos van a contratar a un orador. Léanlo ustedes en su casa, Hechos 24. Van a contratar a Tértulo. Y Tértulo empieza diciendo, Hechos 24:3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos de todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que quiero decirles? Que la costumbre en las cortes romanas era primero agradecer y después viene todo lo demás. El agradecimiento implicaba a dioses, a semejantes, a autoridades. Y Pablo está hablando en Colosenses 2, 6 y 7 y va a hablar también de la acción de gracias, pero antes hace un preludio, hace una introducción. Y en la introducción dice, por tanto, versículo 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Primero, el apóstol Pablo hace una descripción de lo que es una vida normal de todo creyente, de todo seguidor de Cristo. ¿Y cuál es eso? Está en el versículo 6. ¿Cuál es? ¿Cuál es una cosa normal que todos tenemos que tener, todo creyente? Está en la primera parte, en la última parte del versículo 6. ¿Cuál es? Andad en Él. Debe una persona andar con Jesús, caminar con la fe en Cristo. Eso ya lo habíamos visto en los domingos anteriores. ¿Y qué significa andar? En la raíz griega, el significado enriquece cuando nosotros entendemos que andar es también perseverancia y firmeza. No era un andar débil, era un andar seguro y perseverante. Discípulo no es el que cree, sino el que sigue, ¿no? Cuando nosotros decimos que somos discípulos de Cristo, hermanos, no solamente es creer, sino seguir. Y acá hay una cosa que habíamos dicho, que el cristianismo es una cosa dinámica. Y Pablo está refiriéndose acá en este pasaje y va a decir que lo normal de la vida cristiana no solamente es creer, no solamente es cantar, sino es andar con Él, ¿no? Es una vida caminando con Dios. Y en toda la Biblia vamos a leer de hombres de fe caminando y actuando durante toda su vida.
Enoc. ¿Qué dice la Biblia? Anduvo Enoc con Dios. Anduvo, andar. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, andar. Y podemos sacar los ejemplos de Moisés, de Josué, de David, y vamos a encontrar la misma constante, que la vida cristiana siempre está relacionado con el caminar. Entonces, primera conclusión que sacamos es que el cristiano debe andar con Jesucristo. Así que, hermano, ya habíamos visto que si tú sales afuera y vamos a enfrentar ese mundo inhóspito, hostil, un mundo con muchos problemas, a tu lado, ¿quién está? Espero que lo recuerdes. Segundo, un cristiano normal no solamente anda con Cristo, y nos va a decir en el versículo 7, cuando yo leo el versículo 7, arraigado y sobreedificado en él y confirmado, arraigado, cuando dice arraigado, es como alguien que echó raíces, ¿no? Los árboles que se mantienen fuertes ante cualquier tempestad, ¿cuáles son? Los que echan raíces fuertes. Las raíces no se ven, pero sí se nutren. El cristiano también así debe nutrirse cada día de la presencia de Cristo. Y esta es una cosa que tenemos que tener en cuenta, hermanos. Juan 15, 4 y 5. El Señor está diciendo, permaneced en mí, ¿no? Y va a decir, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Quién va a dar la vida al cristiano? ¿Los coros? No. ¿Quién va a dar? La presencia de Cristo. Y la permanencia de Cristo en nuestra vida va a garantizar una cosa, hermanos, que nosotros vamos a llevar fruto. Ya habíamos visto una palabra clave el segundo domingo, fructificar, llevar fruto. El cristiano normal permanece firme, afirmado y constante en la fe. Hermanos, cuando nosotros vemos en la vida que vivimos tempestades, tormentas, problemas y nos desesperamos, muchas veces parece que no está bien arraigado nuestra vida cristiana en el Señor. Por eso yo les conté dos ejemplos. Un ejemplo de una persona que oraba pero no había una acción de gracias. Al otro lado había tenido una calamidad tremenda, pero estaba orando. El testimonio de este hermano es tremendo, ¿no? Pero de repente no es el momento. El hermano que perdió todo, nunca le faltó un pan para sus 4 hijos, a pesar de que perdió todo. Hermanos, una cosa clara y constante. El versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe. El Señor Jesús dijo, al que escucha mi palabra, me estoy refiriendo a esa parábola de los cimientos, ¿no? El que escucha mi palabra lo voy a comparar con un hombre prudente que edifica sobre una roca. Pero el que no escucha los consejos, el que no escucha la palabra de Dios, lo voy a comparar con ¿qué dijo? Con un hombre insensato que construye ¿dónde? ¿Dónde construye su casa? En una zona de pura arena. Cuando viene la tormenta va a haber dos casas. Una casa construida en una roca, profundos cimientos, y acá hay una casa construida sobre arena. ¿Cuál va a caer? ¿Cuál se cae? Pero de repente el que ha construido en arena va a decir, pero yo lo hice con tanta sinceridad, yo lo hice pero con buenos deseos de construir. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Que no sirve los buenos deseos, no sirve eso
cuando uno tiene que escuchar la palabra de Dios y cuando Él habla, el Señor Jesús, de esta parábola. La fe es lo mismo, hermanos. La fe tiene que alimentar y tiene que poner raíces en nuestras vidas. Cuando se llega a esto, entonces recién Pablo habla de lo que está en la última parte del versículo 7. Cuando yo tengo arraigado, tengo a una profundidad mi vida espiritual, Pablo habla de una cosa muy importante que esta mañana voy a subrayar. Y ahí dice en la última parte del versículo 7, abundando en acciones de gracia. En otra versión dice, tiene caudalosas acciones de gracia, ¿no? Cuando habla de caudaloso, a nuestra mente viene la idea de un río, ¿no es cierto? Que está en su nivel más alto, ¿no? Ese es el resultado de todo lo anterior. Cuando a un niño le dan un regalo, ¿no? Un niño pequeño va a los padres, ¿no? A una casa y alguna tía, algún familiar va y le regala algo. ¿Qué le dicen los padres? ¿Qué le dicen? ¿Qué se dice, no? ¿Qué se dice? ¿No? ¿Por qué es eso? Porque el niño de por sí no tiene ganas de agradecer, ¿no? Y tiene que ser enseñado, ¿no? Cuando le dan algo, a ver, ¿qué se dice? ¿No? ¿Qué se dice? Y decimos varias veces hasta que aprenda por sí mismo agradecer. ¿Y por qué no se hace eso con un adulto? ¿Ah? Cuando algún adulto, ¿por qué? Porque se supone que el adulto ya ha madurado, ya no se necesita decirle, a ver, ¿qué se dice? ¿No? ¿Qué se dice? Porque se supone que sabe agradecer cuando recibe algo. Pablo está diciendo lo mismo. Miren, el cristiano normal que cumple con todo esto, lean ustedes todos los versículos anteriores, el que cumple todo esto, dice, va a abundar finalmente ¿en qué? En acciones de gracia. Porque empieza a ver al Señor Jesucristo en todas las cosas de su vida y esto culmina en una convocatoria. ¿Y cuál es esa? Llevar delante de Dios nuestras acciones de gracias, o sea, ser agradecidos al Señor. Y hermanos, agradecer a Dios forma parte de la salud espiritual de todo cristiano. ¿Entendió lo que le dije? Agradecer a Dios es parte de la salud espiritual del cristiano. Solamente cuando el alma del cristiano está saludable, abunda en agradecimiento. Solo cuando está lleno de el amor de Dios, va a ser lo que la segunda historia que les conté, que surge una tragedia y esa persona no se pone a llorar, no se va a hacer la primera cola, ¿no? Y se va. Lo primero que hace, y esto fue una cosa asombrosa, lo que le estoy contando es una cosa que sucedió realmente, agradecer a Dios. ¿No hay un texto que dice, dad gracias a Dios por todo? ¿Cuántos han dado gracias cuando han tenido un percance, cuando ha habido algo y el Señor, gracias, ¿no? De repente perdieron, le robaron algo, le robaron el celular y decir, Señor, gracias. Poco difícil. Pero Pablo no solo lo predicó, Pablo lo demostró. ¿Se acuerdan cuando Pablo con Silas estaban entrando castigados, azotados injustamente a la cárcel? No estaban ellos no haciendo huelga de hambre, no estaban yendo no a hacer marcha. ¿Qué estaba haciendo? Entraban cantando, entraban con gozo. El agradecimiento que aparece en nuestra vida tiene que ser parte de la salud espiritual. El Salmo 69, estaba leyendo el Salmo 69 y es tremendo. David va a decir en el Salmo 69, alabaré yo el nombre de Dios con cántico,
lo exaltaré con alabanza y agradará a Dios más que sacrificio de buey o del becerro. ¿Entendió? David está diciéndonos que un corazón agradecido, escúchelo bien, vale más que una ofrenda, vale más que un rito, vale más que una acción. Y lo que en esta mañana quisiera, hermanos, que entendamos que lo que Dios quiere, cual sea la situación, estés en problema, estés con alguna enfermedad muy fuerte, haya un corazón agradecido. El Salmo 69 es tremendo. Se ve a un hombre en angustia. David tenía, en una parte del Salmo dice que tenía más enemigos que los cabellos que tenía en su cabeza. En su mesa se sentaban, comían hipócritamente, pero le estaban traicionando al poco rato. Y en esa corte de tanta oscuridad, él va a llegar a decir en el versículo 30-31, alabaré yo a Jehová, le exaltaré con alabanza, y Jehová se agradará más que sacrificios de buey o del becerro. Entonces, una cosa que tenemos que entender, hermanos, que tenemos que tener un corazón agradecido. Estamos hoy día en un ayuno y no sé si más hemos traído peticiones o también hay un corazón agradecido. Un corazón donde podamos regocijarnos porque tenemos a Cristo con nosotros. De repente la situación que estamos enfrentando no es tan buena, pero Dios lo conoce y Dios es el que puede y va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, agradecimiento es el resultado de una vida espiritual sana. Habíamos dicho fe, amor y esperanza como los termómetros para medir nuestra vida espiritual. Acá entra otra cosa más. ¿Cuán agradecidos somos a Dios? En nuestras oraciones hay más pedidos o la misma intensidad de pedidos y por acá también la misma intensidad de gratitud a Dios. Y acá quisiera llegar a Filipenses 4, 6 al 7. Y es un texto que siempre lo leo, me regocijo y no logro entender a cabalidad. Pero es tremendo este texto. Por nada estéis afanosos. Mañana, ¿cuántos empezamos a afanarnos en el trabajo, en los problemas, ¿no? Mil cosas que tenemos que encontrar. Y Pablo va a decir en Filipenses, Esteban, por nada te afanes. Si no, dice que sean conocidas delante de Dios tus peticiones en toda oración y súplica. Y acá viene la otra palabrita que ya estamos encontrándolo en varios textos, que es con acción. Hermanos, hay un corazón de agradecimiento cuando yo tengo una enfermedad, cuando me han robado, cuando tengo problemas, cuando ya no tengo trabajo. Hay un corazón de gratitud. Si esto no hay algo que está fallando en nosotros, porque si no hay esa gratitud en nuestro corazón, lo que viene después no va a ser posible activarlo. Porque el texto, ¿cómo sigue? ¿No? Llegamos a Dios con nuestras peticiones, con toda oración y súplica, con acción de gracias. ¿Y qué más dice? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Acá es una cosa que para maravillarnos, hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, qué tremendo es esto. Y cuando nosotros entendemos
Y cuando nosotros entendemos esto, hay un gráfico, vamos a entender una cosa. El texto está diciendo, mi petición, junto con acción de gracias, va a generar que la paz de Dios inunde mi corazón. ¿No les gustaría eso, hermanos? Que cada problema que tengamos sea la paz de Dios que nos inunde. Claro que es una cosa muy bonita, pero tiene que haber la segunda parte, que dice acción de gracias. Y en este domingo quisiera terminar los estudios de Colosenses entendiendo que nosotros tenemos que tener un corazón agradecido a Dios. Y agradecer a veces en condiciones muchas veces controvertidas no significa que estamos ignorando el sufrimiento, no estamos ignorando el dolor, no estamos ignorando los problemas. No es que se le está queriendo decir, mira, todo está bien. No, 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 no. El Señor mismo dijo, en el mundo van a tener, ¿qué dijo? Aflicción. Hermanos, esto a nadie le gusta. Yo siempre he querido, hasta algunas veces he intentado acercarme, Señor, no quiero tener aflicción. Pero aunque no nos guste, la aflicción forma parte de nuestra vida. ¿Lo entendió? La aflicción forma parte de nuestra vida. Y si yo niego esto, estoy haciendo a Cristo mentiroso y me estoy rebelando contra lo que Él enseñó. ¿Me entendió? Porque si el Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción y yo quiero evadir esto, estoy queriendo ir contra lo que Él enseñó. Pero Él también dijo, yo estoy con ustedes, ¿no? Y el agradecimiento tiene que ver con eso. Un corazón agradecido reconoce que a pesar que en este mundo lleno de pecado, de violencia, de corrupción, somos cada día, todos, sin excepción, somos estimulados a la queja, somos estimulados a sentirnos mal, somos estimulados a múltiples problemas. Y a pesar de eso, el Señor nos dice, tengas un corazón agradecido. Los que manejamos a veces algún vehículo, ¿no? Y a veces el tránsito nos altera, ¿no? Cuando alguien se mete y hay, Esteban, un corazón agradecido. Y ya quisiera ir aterrizando en algunos temas concretos. Hermanos, tenemos que mirar por encima de esos problemas. Vamos a suponer que el problema más grande, la queja más grande, la dificultad más grande está acá. Lo que tenemos que hacer nosotros es mirar por encima de esa queja la grandeza y la generosidad del Señor. Por encima de eso que nos hiere tanto, que nos molesta tanto, que nos indigna tanto. Y tenemos que detenernos y presentarnos delante del Señor, como dice Filipenses. Y acá hay una cosa, como lo dijo ese profeta de la antigüedad, porque Dios es bueno. ¿Qué has traído al Señor este domingo, hermano? ¿Qué has traído? ¿Has traído un corazón agradecido? ¿Has traído solamente al ayuno? ¿Has traído los problemas? ¿Qué has traído? Nuestro agradecimiento a Dios porque Él es bueno, porque es grande su misericordia. ¿Quiénes quieren decir eso conmigo? Que Dios es bueno y que es grande su misericordia. ¿Lo quieren decir? Inclinen su rostro. En tu corazón ahí sentado, ora al Señor. Señor, gracias por esta iglesia del Centro Evangélico, que desde sus inicios hubo muchas peticiones que se levantaron en este lugar, en los cultos de oración, en los cultos normales,
muchas peticiones surgieron de un corazón, de varios corazones. Muchas cosas tuvimos que atravesar, dificultades, problemas que la vida nos pone. Y por encima de todo, aun cuando no comprendíamos, tú has sido bueno con nosotros. Y tu bondad se ha manifestado de mil maneras y de forma especial que ni lo pensábamos nosotros. Si miramos tiempo atrás, podemos reconocer que tu mano ha estado con nosotros constantemente. Y cada momento, como nos has cuidado, nos has librado del mal, nos has librado de la muerte, nos has librado de muchos problemas. Amado Dios, gracias porque tú has movido en tu iglesia para que lleguemos a este tiempo. Y entonces no podemos menos que inclinarnos, doblegar nuestro corazón delante de tu presencia y adorarte. Reconocer la soberanía tuya, reconocer que tú estás en el control de las cosas. Señor, hay cosas que no entendemos. Hay cosas que van más allá de nuestra comprensión, pero tu bondad y tu misericordia nunca mengua. Y por ello te alabamos. Gracias porque nos has dado la vida, nos has dado la capacidad, nos has dado fuerzas y nos has hecho parte de tu cuerpo. Gracias, Señor Jesucristo, por la vida nueva, por esa salvación, por ese sacrificio en el Calvario. Gracias por esa paz. Gracias por ese gozo. Gracias porque contigo no necesitamos más nada. Hemos recibido la paz de Cristo. Hemos recibido la esperanza y hemos recibido la eternidad. Y hemos recibido el perdón de pecados. Señor, tu gracia nos ha sostenido y ha sobreabundado en nuestras vidas. Reconocemos muchas veces que el problema pasajero de hoy a veces nos ha enceguecido, a veces nos ha doblegado, pero gracias por mirar con los ojos tuyos, gracias por darnos lo más maravilloso, tu presencia y tu gracia. Señor, recibe el agradecimiento de cada corazón de mis hermanos que están aquí acercándose contigo. Gracias por esa misericordia que tienes para con nosotros y por ese amor que has manifestado cotidianamente. Agradecidos en tu presencia, esperamos hasta tu regreso, tu compañía. Miramos para atrás y decimos gracias, Señor, por todo. Y miramos para adelante con la seguridad de que tú nos seguirás ayudando, nos vas a seguir cuidando como siempre, porque tú eres la roca fuerte en nuestra vida. Recibe nuestro agradecimiento en el nombre que es sobre todo nombre, del preeminente, único y todo Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.